Hola, buenas tardes. Soy Esther Macías, soy periodista y tengo una niña con artrogriposis múltiple congénita. Hoy es el Día Internacional de esta patología neuromuscular rara que ocasiona que los niños nazcan con contracturas congénitas en todas las articulaciones y en algunos casos, los más severos, también acarrean otros problemas de malformaciones de columna, etcétera. La artrogriposis lo que hace es que dificulta enormemente el día a día y el movimiento de las personas que la padecen y genera una importante discapacidad. Con motivo de este día, en la Asociación de Artrogriposis Múltiple Congénita en España estamos realizando diversas actividades de concienciación sobre la existencia de esta condición y, en general, sobre los retos que implica vivir con una discapacidad, tanto para los afectados como para sus familias. Entender la diversidad funcional y comprender que no es solo un factor limitante es un desafío para todos. La diferencia también genera riqueza y, además, tiene un valor artístico. De hecho, el mundo de la cultura y el teatro y el cine en particular son claves para cambiar la idea preconcebida que existe sobre las personas con discapacidad, sobre el papel que tienen las artes escénicas para transformar la mirada de la sociedad sobre las personas con diversidad funcional. Charlaremos hoy en este coloquio virtual organizado por la asociación con 3 voces destacadas del mundo de las artes escénicas y muy vinculadas también al ámbito de la diversidad funcional, como son la creadora y gestora cultural Inés Enciso y los actores Jesús Vidal y Atenea Mata, a los que agradecemos ya su participación en esta iniciativa. Los 3 estuvieron involucrados en la exitosa película Campeones, cinta dirigida por Javier Fesser y ganadora a Mejor Película en los Goya de 2019, en los que además el propio Jesús Vidal fue galardonado con el premio al Mejor Actor Revelación. Todo un hito, pues era la primera vez que una persona con discapacidad lograba esta distinción en España. Pero bueno, antes de comenzar el debate paso la palabra brevemente a la persona que ha ideado esta iniciativa y que lo ha hecho posible, que es Cristina Villodas, presidenta de la Asociación de Artrogriposis España. Cristina. Gracias, Esther. Pues lo primero que quiero hacer es darte las gracias a ti por moderar este coloquio, a Alfredo, porque aunque no se le ve, está ahí haciendo su magia para que se vea en YouTube, se vea en la web. También quiero dar las gracias a todos los que están detrás de la pantalla siguiéndonos por la gran acogida. Y quiero dar las gracias a estos 3 grandes protagonistas, a Inés, a Atenea y a Jesús, porque hablo en nombre de toda la asociación diciendo que es un privilegio y un honor que nos acompañéis y volquéis este granito de arena en el Día Mundial de la Artrogriposis. Simplemente añadir, como ha dicho Esther, que la artrogriposis es una enfermedad rara, neuromuscular, que se caracteriza por contracturas, puede ser pues por todo el cuerpo, a veces tiene afectaciones en órganos vitales como puede ser el corazón o los pulmones, y las personas con artrogriposis al final tienen muchas necesidades de médicos especialistas y desafortunadamente pues no tiene cura, pero lo que sí que necesitan y es vital para las personas con artrogriposis es tener rehabilitación, fisioterapia, logopedia. Necesitan multitud de ayudas que son cubiertas durante la infancia y, sin embargo, en la edad adulta ya no quedan sin cubrir y depende un poco de las posibilidades de cada afectado el poder o no acceder a ellas. Y desde la asociación, una de las cosas que reclamamos e intentamos ayudar es a que todo el mundo tenga acceso a estas terapias. Por eso este año el lema de la campaña es "Te necesitamos a ti". Y te necesitamos a ti porque somos una entidad de utilidad pública, entonces todas las aportaciones que se hagan tienen un 80% de desgravación mínimo por lo menos, y bueno, pues queremos pedir ayuda a todos. Como hoy hemos venido, ya no os quiero molestar más, hoy hemos venido a hablar de arte, de teatro y de cine. Pues os dejo con los protagonistas, los que hemos tenido la suerte de ver la película de Campeones o ver a Jesús Vidal en el teatro con cáscaras vacías, a Inés hablar de lo que es la diferencia en escena, que es un valor artístico, o a Atenea en teatro, en cine o en televisión, ya sea como actriz, como directora o como profe, sabemos que vamos a disfrutar de una tarde inolvidable. Así que, sin más, os dejo que empecéis. Muchas gracias.
empezamos en materia ya, me gustaría dirigirme primero a Inés Enciso, que además de ser la responsable del casting y el coach de interpretación de la película Campeones, lleva muchos años, como decía Cristina, trabajando para pues facilitar la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo de las artes escénicas. Inés, cuéntanos cómo cambió tu mirada sobre la discapacidad y cuándo viste claro el enorme potencial que tiene el teatro y el cine pues, para hacer una sociedad más inclusiva. Pues bueno, lo primero agradeceros que nos hayáis invitado hoy porque, aunque habéis dicho que estamos nosotros aportando nuestro granito de arena, yo creo que la inclusión es un camino que o hacemos todos de la mano o no tiene ningún sentido ni lo vamos a conseguir. Yo, en mi caso, en el año 2009 nació mi hijo, Mateo, que aunque no tiene un diagnóstico, sí tiene una discapacidad severa y curiosamente, que lo hablábamos antes en el pequeño encuentro que hemos hecho entre nosotros, yo nunca antes me había planteado si las personas con discapacidad realmente tenían una facilidad de acceso a la cultura como espectadores, como creadores, como gestores culturales, ¿no? Era algo que presuponía, quiero decir, entiendo que es un derecho y no me podía ni imaginar que se enfrentaban a tantas restricciones, ¿no? A raíz de nacer Mateo empecé a hacerme esas preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de mañana quisiera ser actor o quisiera ser director o podría hacerlo? O simplemente si quisiera ir como espectador a un espectáculo teatral o al cine, ¿no? ¿Qué limitaciones iba a encontrar? Y me di cuenta de que ahí había un camino tremendo por explorar, por abrir y bueno, pues por garantizar ese derecho que al final está recogido en la Constitución también, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos a poner en marcha diferentes acciones encaminadas a garantizar la inclusión y la participación igualitaria, ¿no? Y tuvimos la suerte de poder recaer, que nuestro proyecto fuese acogido por el Centro Dramático Nacional, que es una institución de muchísimo prestigio en artes escénicas en España, y que ellos se comprometieran también con esa accesibilidad y con esa participación y a partir de ahí pusimos en marcha el proyecto Una mirada diferente con un formato de festival en el que podíamos programar espectáculos en los que participaban creadores con discapacidad, también acceso a la formación, becas, etcétera, en fin. Conseguimos abrir ahí una puerta hacia la profesionalización de los profesionales y los creadores con diversidad funcional en las artes escénicas y, bueno, pues ahora 8 años después de haber puesto en marcha ese proyecto, estamos muy orgullosos de haber conseguido que por lo menos en el Centro Dramático Nacional y también por extensión en muchos de los teatros de titularidad pública que hay a lo largo de todo el territorio español, poquito a poco esa visibilidad que tanto hace por la inclusión en los escenarios, pues empieza a ser una realidad y vayamos poquito a poco avanzando en ese camino. Nos queda mucho, pero bueno, creo que a lo largo de estos años hemos conseguido abrir una puerta por la que yo creo que están entrando muchos de estos artistas. Ahora Jesús nos contará un poquito también. Sí, desde luego que sí. ¿Os sorprendió la acogida que tuvo el proyecto? Pues mira, curiosamente el primer año que estábamos ilusionadísimos pensando, Dios mío, esto es una maravilla, por eso que decías tú antes, ¿no? Porque la diferencia en escena es un valor artístico y nosotros creíamos, luego el público con los años lo fue constatando también, ¿no? Que eso que se mostraba en escena era único, ¿no? Y que además aportaba, aparte de un valor, un cambio de mirada tan potente, ¿no? Que nos parecía increíble que la gente no viniera en manada a verlo. Bueno, pues el primer año fue un fracaso total de público y entonces nos dimos cuenta que es que, claro, en cuanto tú juntas la palabra discapacidad con artes escénicas, aparece el concepto amateur. Y la gente se coloca en esta postura caritativa de ¡ay, los pobres! Y vamos a ir a verles porque mírales qué monos. Y claro, no era esa la idea era mostrar que al final esos espectáculos tenían la misma calidad artística que el resto de propuestas que hay en el Centro Dramático Nacional a lo largo del año, ¿no? Y entonces poco a poco cuando el público empezó a venir, sí que la respuesta era esa, era Dios mío, qué barbaridad esto que he visto, me ha impresionado, me ha emocionado, me ha hecho reír y sobre todo no he sentido que hubiera limitación por ningún lado, todo lo contrario, he visto la misma capacidad o una capacidad diferente de comunicar, pero por supuesto igualmente válida y en muchos aspectos muy superior, ¿no? Y entonces sí que con los años conseguimos fidelizar un público y tener mucha repercusión, pero el primer año es de reconocer que fue un fracaso. Hay que hacer camino. Jesús es el ejemplo viviente de que la discapacidad tiene capacidades muy enriquecedoras también. Él es filólogo de formación, es periodista también, Jesús, es que estás en todos los araos. Es actor, director de teatro y, bueno,
¿Qué supuso Campeones? Porque, bueno, todos nos acordaremos del discurso que hiciste cuando ganaste el Goya por Campeones, en el que comentaste, dijiste 3 conceptos, ¿no? 3 palabras, que eran diversidad, inclusión y visibilidad. Esto se nos ha quedado grabado, yo creo, a muchos ahí a fuego. ¿Qué crees que supuso para el colectivo de discapacidad, para las personas con discapacidad y, sobre todo, para la sociedad? ¿Qué supuso Campeones? Pues muchas gracias por invitarme a este coloquio, por contar conmigo. Y yo creo que Campeones supuso sobre todo 2 cosas. Una a nivel social, que creo que fue muy importante y que creo que fue la constatación del valor que tienen profesionalmente las personas con discapacidad dentro del mundo de las artes. Y sobre todo fue que, o sea, lo más importante, que las familias de estas personas o gente de estos colectivos se dieron cuenta de este talento, de estas capacidades. Yo sí que muchas veces veía a las familias de personas con discapacidad como escondiendo la discapacidad o escondiendo a las personas con discapacidad. Sobre todo, como es el tema de la peli, la discapacidad intelectual, pues yo creo que era algo que se escondía. Creo que Campeones ha contribuido mucho a hacer que las familias de personas con discapacidad no les corten las alas, les tomen en serio a la hora de decir, tengo un sueño, quiero cumplirlo. Pues creo que Campeones ha contribuido mucho en ese sentido. Y luego también decía Alberto Nieto, uno de los actores con discapacidad, compañero mío en la película, decía, ahora nos miran con respeto. Y creo que eso es muy enriquecedor. Y luego también a nivel ya netamente de calidad artística, creo que Campeones ha marcado un antes y un después, porque ha demostrado que 10 actores con discapacidad no han sido una cuestión de cuota o una cuestión caritativa, sino han sido una manera de mejorar el producto artísticamente, de dotarlo de una verdad artística, que creo que fue muy, muy, muy importante para el éxito de la película incluso. Y creo que en esto sí que Campeones ha cambiado mucho, tanto la visión de las personas ajenas a la discapacidad como de la gente del arte, la gente del cine, los equipos de casting. Creo que en este sentido Campeones ha sido muy positivo. Sin duda, eso desde luego. ¿Tú crees que nos falta de todas formas mucho por avanzar en los 3 conceptos que mencionabas al principio, bueno, en tu discurso de los Goya? Sí, yo creo que nos falta mucho. Yo creo, como dice Allende López, una de las coaches de Campeones, que la inclusión es una herramienta. Yo creo que hay que dar ahí. La inclusión tiene que entenderse como una herramienta de mejora, como algo que va a elevar el valor del resultado. Si nos quedamos solo en la inclusión como una cuota, yo creo que no vamos a mejorar y quizá nuestro esfuerzo no haya valido para mucho. Muy bien, totalmente de acuerdo.
Atenea Mata es actriz y directora de la Facultad de Artes Escénicas y Música de CUAI. Estudiaste actuación en un montón de escuelas de teatro, tanto a nivel nacional e internacional. Eres doctora en Artes Escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona e ingeniera agrónoma, que esto me ha dejado impactada, que no lo sabía. Y bueno, has hecho un montón de series que todos conocemos, de películas. ¿Cómo viviste tú ese rodaje mágico de Campeones? Pues yo creo que cada momento viene cuando tienes que aprender algo, ¿no? Como que las distintas lecciones se te presentan en la vida en el momento apropiado, y la película me llegó cuando llevaba bastante tiempo después de haber sido madre sin trabajar como actriz en el cine. Sí que había hecho teatro, pero estaba un poco alejada, y entonces fue como un reencuentro por todo lo alto, porque para mí la cultura, el arte y el cine tienen mucho más valor cuando, además de entretener, divertir, pues tienen el fin de transformar la sociedad, ¿no? Tienen un contenido, un pozo que los hace sin tener una recetilla o una moraleja, sino realmente a través simplemente de mostrar una realidad, pero otra realidad, son capaces de transformar a las personas. Entonces, creo que no ha habido un proyecto en mucho tiempo en mi carrera como este, y fue una gozada poder compartirlo, lo que aprendí a nivel personal, lo que luego vivimos también en la promoción de la película y lo que ha quedado después para las películas que le sigan. ¿Cómo crees que ha impactado en la sociedad española, ¿no? En su manera de ver la discapacidad intelectual? Pues yo creo que ha impactado desde tres perspectivas. Por un lado, es la primera vez que vemos a personas con discapacidad intelectual, a tantas personas que realmente son actores pero la tienen, ¿no? Y interpretando a personas que también tienen discapacidad. Y esto es dar un valor, dar un protagonismo a gente que normalmente no solo no se lo damos, sino que tendemos a obviarla o a apartarla, desgraciadamente. Luego también desde el punto de vista del público. Esta transformación de la que hablaba Inés al principio, que me ha parecido muy interesante, no solamente el que veamos actores sobre el escenario, es que también toda la inclusión se haga desde el punto de vista del espectador, que haya películas, que haya obras de teatro que estén adaptadas para gente que no oye, para gente que no ve, para gente que los ruidos muy fuertes les pueden molestar, o los tipos muy, muy altos, ¿no? Entonces, todo eso tiene que transformarse, porque estamos hablando de un gran número de personas que no están teniendo acceso a la cultura tal y como se está ofreciendo. Entonces, yo creo que era la primera vez que iba al cine con mis hijos, que me los llevaba, ¿no?, al cumpleaños, y veía al lado personas que tenían discapacidad, personas en sillas de rueda, y que se hacía un esfuerzo para que ellos también estuvieran allí como espectadores. Y luego el tercer aspecto es el dejar un ejemplo de esto se puede hacer, esto funciona para las películas que vengan después, para saber que esta temática es importante, que esta temática llega y que hace falta hacer un cine con valores. Efectivamente, yo creo que también hace falta hacer un cine con valores. Bueno, a los tres me gustaría preguntaros si creéis que se nos olvidarán las lecciones que nos ha dado esta película, o, bueno, ahora estamos en una época complicada, además, en plena pandemia y con una situación de parón ahí absoluto en el mundo del teatro, en el cine también, ¿nos afecta a vosotros también directamente? Contadme un poquito, ¿quién se anima? Bueno, yo confío en que el impacto de Campeones ha sido tan grande a tantos niveles que yo creo que ese pozo también, o esa, ¿no?, como cuando cae una gota, las ondas que se generan, eso va a durar mucho tiempo, ¿no? Creo que también es nuestra responsabilidad desde la cultura en general y desde el cine en particular, por el caso de Campeones, también mantener esa estela, ¿no? O sea, que también somos nosotros los que tenemos que hacer que eso no caiga en saco roto. Como bien dice Atenea, hemos creado un referente muy potente. También se ha quedado el listón muy alto para muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que todos esos profesionales que alguna vez se han tenido que o se han planteado el reto de dirigir un proyecto en el que participe alguna persona con discapacidad, pero han tenido miedo a darle ese papel a un actor con discapacidad y no a un actor sin, haciendo de que le ocurrió al propio Fesser un poco al principio, siempre lo cuenta él también, ¿no? Pues de repente han visto que sí que se puede y que el resultado final es que no, vamos, no es que sea mejor o peor, es que no se puede hacer de otra manera, que es lo que al principio Allende, Andrea y yo, que estuvimos ahí todo el equipo de coach, era un poco lo que defendíamos, ¿no? Es que no se puede hacer de otra manera, no tiene sentido, ¿no? Entonces creo que ahora la responsabilidad es nuestra en mantener ese pozo, en seguir generando proyectos que visibilicen, que es lo principal, ¿no? Y sobre todo oportunidades, ¿no? Y luego también empezar poquito a poco a conseguir que los actores con discapacidad no siempre tengan que interpretar actores con discapacidad y que no siempre la discapacidad sea el centro de todo, ¿no? Sí.
en este último año hemos tenido un ejemplo que siempre nombro porque me parece estupendo, que es la serie de Hierro de Movistar, en el que una jueza que se enfrenta una jueza súper reconocida, que se enfrenta a su día a día, a sus problemas, a sus asesinatos y tal, tiene un hijo con discapacidad, pero la serie no va de una madre que tiene un hijo con discapacidad y se enfrenta a eso, no, es que en la vida hay juezas que tienen hijos con discapacidad, hay economistas que tienen hijos con discapacidad, hay personas con discapacidad que trabajan en correos, entiéndeme, ¿no? Pero que en las películas lo que mostremos no siempre tenemos que poner en el centro la discapacidad. Sí, que la discapacidad no sea el tema protagonista. Atenea. Perdona, sí. Quería añadir a lo que ha dicho Inés, que fue muy bonito precisamente porque sí, que Javier Fesser fue el que se empeñó desde el principio en que esto no lo podían hacer actores haciendo sino que tenían que ser actores que de verdad tuvieran una discapacidad intelectual. Entonces, hay algo que casi nadie sabe de la peli, aunque vosotras os veo que habéis estudiado mucho, o sea que igual vosotras sí, pero el público no creo, y es que había algunos papeles que representaban a personas que no tenían discapacidad interpretados por actores con discapacidad. Y eso ya es como la vuelta de la que habla Inés, ¿no? De que de repente pues en el autobús hay alguien que está haciendo de una persona a la que le molestan estos chavales que se suben porque están haciendo ruido y porque no son lo normales que les gustaría, y sin embargo él precisamente pues sí que la tenía, ¿no? Y también esto me parece un guiño muy bonito que tuvo mucho que ver con Javier y que no solo afectó al equipo artístico, sino también al técnico, porque dentro del equipo de dirección y de producción también había integradas y totalmente incluidas personas con discapacidad. Claro. Y Jesús, tú ahora además has hecho un personaje que no tiene discapacidad. Cuéntanos. Sí, vengo de hacer un personaje de un policía en estándar. Es un personaje muy bonito, es un comisario, y sí que creo que es necesario lo que decía Inés antes, que haya actores con discapacidad que interpreten papeles en los que la discapacidad no sea el tema principal del personaje y de su conflicto. Incluso también pues, puede ser, como ha sido mi caso en esta peli, que se interpreten personajes sin discapacidad. Creo que igual que también es necesario y ha sido necesario, y hay papeles memorables de actores sin discapacidad que han interpretado personajes con discapacidad. Creo que ir en esta dirección es quizá el paso siguiente, y creo que es muy, muy necesario. Está claro, está claro. Más cosas, ¿alguna anécdota así curiosa, aparte de la que haya contado Atenea, ¿no? De los personajes que interpretan un papel que no es, alguna anécdota divertida que nos podáis contar del rodaje? Seguro que cada uno tenéis una diferente. ¿No? Bueno, yo creo que lo difícil sería contar solo una, porque es que ese rodaje, de verdad, que me da cosa decirlo, porque es que me daría envidia a mí misma si no lo hubiera vivido, porque fue una pasada. También lo que se generó, lo que decía Atenea, ¿no? Es verdad que el equipo técnico, la mayoría nunca habían trabajado con personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y entonces los primeros días sí que había un poco esta cosa del cómo me relaciono, qué terminología utilizo, ¿no? Les hablo como si fueran niños. Nosotros los primeros días sí que hubo ahí un poquito de ver cómo encajaban todas las piezas, pero en el momento en el que eso hizo así, que fue el día 2, no te creas que se necesitó más, se generó una convivencia tan maravillosa, un entusiasmo, no lo sé, era como ir al paraíso cada día, lo pasábamos fenomenal y claro, anécdotas 1000, porque es que cada 5 minutos estaba pasando algo, bueno, pues por su propia naturaleza, por cómo lo estaban viviendo ellos también, por esa emoción que traían cada día al rodaje, pues todo lo que vivíamos es que había 1000 anécdotas, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, yo siempre cuento la de Paquito en el avión porque yo fue con la que más me reí, que cuando rodamos la escena del avión, primero sentamos a los campeones, cada uno en el sitio por cámara que había elegido Javier, y después entró la figuración, ¿no? Y entonces entró la figuración y les dijimos, bueno, pues sentaros un poco donde podáis. Y al lado de Paquito, claro, se sienta una rubia espectacular y claro, Paquito la miró con una cara y yo vi la cara de Fesser y dije, ya está, Fesser, trae la cámara, porque a Fesser no se le escapa una, vamos. Y cogió la cámara, y eso no estaba en guión ni nada, dijo, pon la cámara. Dio una bolsa de almendras a Paquito y dijo, lo que surja.
y ese momento yo me muero de la risa en la película y eso es todo pues que surgió en el momento y que Fesser tuvo esa capacidad que él tiene de, venga, la cámara está aquí, aquí hay algo interesante. Sí, de ver el momento y el valor de la espontaneidad también, ¿no? Mm. Atenea o Jesús, no sé si queréis vosotros añadir alguna anécdota curiosa. Yo me siento que me repito porque las hemos contado, esto nos lo preguntan muchas veces y no, es lo mismo que dice Inés, hay muchísimas y pues me acuerdo de esas primeras lecturas con el guión de personas que nunca han leído un guión, ¿no? Y entonces pues, de repente ver una acotación y tomársela literal y decir, en una escena en la que tenía que traer unos esquís, de repente cambiarle la cara totalmente a Gloria y decir, pero ¿de dónde voy a sacar yo unos esquís? Yo no esquío nunca, y súper agobiada sin saber que se las iban a dar, ¿no? Pero aparte de todo eso, que era risas y la sonrisa todo el día en la cara, y me acuerdo de un día jugando a juegos de teatro, porque sabéis que en el cine es muy glamuroso, pero hay que esperar mucho mientras montas el tema de luces, pues haciendo juegos de teatro, qué facilidad para la espontaneidad, para la conexión, pero tengo un recuerdo especialmente bonito de un día con Jesús Lago Solís, que en la película se llama igual, porque era el primer premio que nos daban en la película, era un premio Forqué. Y entonces, pues claro, luego ya es verdad que la peli ha ganado un montón, pero en aquel momento todavía no sabíamos ni siquiera la repercusión que iba a tener. Entonces yo estaba con unos cuantos campeones a los que nos habían invitado a Zaragoza, los productores de la peli, el director y yo. Estábamos todos sentados en la misma fila. Y entonces habían llamado a todos los campeones a que hicieran un número y una presentación al escenario. Y al final era la sorpresa que ellos mismos eran quienes les daban el premio a la película. Normalmente los premios los recogen el director y los productores. ¿Qué pasó? Que éramos 10 en la fila y en el fondo estaban todos arriba y yo sola, sin nadie a mi alrededor, allá abajo. Y entonces me acuerdo de la cara de Jesús. Bueno, pues todos recogieron el premio, dieron las típicas gracias a todo el mundo. Y cuando ya se iban, cogió el micro Jesús y me miró y dijo, y Atenea, que está ahí abajo y la han dejado solita. Y te juro que eso me pareció de una inteligencia emocional superior que no me he encontrado en casi ningún ser humano que conozca. O sea, el darse cuenta, ¿no? De, pues sí, yo me había quedado ahí sola, no lo entendía, estaba súper feliz, pero había algo de, no sé, de sentirme desprotegida y que alguien de repente allí pensara en mí, bueno, ahí está la grabación, se me caen unos lagrimones porque me impactó esa empatía, ¿no? Ponerte en el lugar del otro cuando estás tú recibiendo el éxito, aplausos del primer premio de la película y sinceramente a nadie más se le ocurrió. Yeah. Y entonces eso se me ha quedado en el alma y vamos, no se me olvidará nunca. Sí, esas otras capacidades, ¿no? Tan enriquecedoras. Jesús, de hecho, nos colaste antes hablando de que unos personajes interpretaban el papel de discapacitados, otros personajes al revés. Contigo, tú se la clase a mucha gente. Tienes discapacidad visual, que es lo que tú tienes, ¿no? Y mucha gente pensaba, Jesús, de un pelín para atrás para verte un poco la cara. ¿Mejor? Así. Y mucha gente llegó a pensar que tenías discapacidad intelectual. Sí, sí. Y bueno, la verdad es que es muy curioso porque, claro, entiendo que unas gafas gordas, vamos a hablar claro, pues sí que pueden hacer pensar en una discapacidad intelectual. Claro, yo el miedo que tenía a la hora de interpretar era que mi personaje tenía bastante texto. Y claro, tenía muchas palabras, como por ejemplo hipocondriaco o alguna otra más, o obsesiones, que claro, para mí me hacían difícil la interpretación, teniendo en cuenta que a mi lado estaban 9 personas que es verdad que no tenían método actoral, que bueno, les ayudó mucho el equipo de coaching y el mismo Fesser, pero que esa frescura y esa espontaneidad la tenían ellos. Y yo tenía miedo de que mi personaje quedara forzado. Y bueno, sí que es verdad que luego, una vez terminado el rodaje y tal, gracias a Fesser y gracias al equipo de coaching, se consiguió que mi personaje tuviera mucha autenticidad.
de hecho, mucha gente, pues claro, me ve por la calle y me dice, no, si es que hablas igual, es que eres tú. Y claro, eso yo creo que es un mérito muy grande del equipo que me rodeó. Y bueno, a partir de ahí, que mucha gente piense que tengo una discapacidad intelectual, me chocó. Evidentemente es algo mm, que a uno le llega y sí que es verdad que al principio me rompió un poco. Lo que pasa que luego piensas en que la labor de la peli también es social, sobre todo, y es enseñar un poco a romper esos prejuicios. Y desde ese punto de vista, cada vez que sin querer, porque esto es sin querer, es la vida misma, se rompe un estereotipo, pues sí que me llena mucho de orgullo eso. Y me llena mucho de orgullo sobre todo por mis compañeros que sí que tienen discapacidad intelectual y que hay veces que ellos sienten cosas y que no las pueden expresar o no pueden dar con las palabras exactas, y sí que me alegro sobre todo por ellos. Hablabais, en algún momento habéis hablado todos sobre la formación, falta de formación. Claro, es que efectivamente nadie forma, hasta ahora no se formaba a actores con discapacidad, ¿no? Es difícil que ellos encontraran un hueco. ¿Esto cómo lo veis y qué perspectivas veis? Bueno, pues ahora en la situación en la que estamos, compleja, de pandemia, pero ¿creéis que se retomarán las clases? ¿Cómo veis? Bueno, yo creo que... Perdona, Inés. No, que te cortaba, Atenea. Tú sabes más de esto que yo. No. Bueno, que en muchos centros de personas con discapacidad, en muchas agrupaciones, el teatro es una herramienta que se lleva utilizando muchísimo tiempo. De hecho, me consta que Inés y Allende ya tenían experiencia previa en este campo y vamos, está muy descubierto. A lo mejor no es el mismo sistema de enseñar Stanislavski, pero sí Claro. hacen muchísimos juegos, improvisaciones, juegos para generar equipo, para facilitar la extroversión, o sea que eso sí que estaba ya trabajado. Lo interesante es la mezcla, que creo que eso sí que es más reciente, pero Inés, te dejo a ti. Y la profesionalización, ¿no? La formación desde un punto de vista más profesional, ¿no? A lo mejor. Exacto, eso es lo que yo creo que es el gran caballo de batalla, ¿no? Porque hay dos vertientes, ¿no? Por un lado es que las personas con discapacidad, como no tenían referentes, pues no pensaban que pudieran ser actores profesionales o directores o dramaturgos o gestores culturales, ¿no? Entonces, se quedaban siempre como en ese estamento más amateur, ¿no? Y luego, por otro lado, los centros de formación no tenían adaptación curricular ni, por supuesto, medidas de accesibilidad para poder atender a actores, directores, dramaturgos con discapacidad que se quisieran formar de manera profesional, con lo cual ahí había un choque muy complicado de resolver, ¿no? En los últimos años, muchas medidas a golpe de normativa, ¿no? De obligar a que los espacios de pública concurrencia sean accesibles, a que haya medidas de accesibilidad para la discapacidad sensorial y también que se empiece a forzar, sobre todo, a los centros públicos de formación a que, pues lo que decíamos antes, que es un derecho, o sea, que es que no es una opción que tengas, es que tienes que adaptar tu método para que pueda ser accesible para todos, ¿no? Entonces, poquito a poco sí que se está abriendo, ¿no? Entonces, entre que por un lado estamos creando referentes y que por otro lado se empiezan a ofertar este tipo de formaciones más profesionales, pues poquito a poco lo estamos consiguiendo. Pero yo creo que ese es el gran caballo de batalla para los próximos años, sin duda alguna, que haya formación profesional reglada en igualdad de condiciones para que tengamos profesionales formados al mismo nivel que puedan ocupar puestos de responsabilidad en cualquier área de la cultura. En el caso de la discapacidad sensorial, en la universidad y no solo en la pública, también en la privada, como es el caso de TAI, que es donde yo dirijo la Facultad de Artes Escénicas y Música, por supuesto que eso está incluido y de hecho, por ejemplo, tenemos una alumna que estuvo estudiando en TAI, dejó los estudios y ahora va a volver, que es sordomuda. Y ella, de hecho, no sabe leer los labios, con lo cual viene a clase con un intérprete que se va a sacar el grado en artes escénicas a la vez de ella, ¿no? Porque va traduciendo todo y imagínate, pues se hace, ya lo ha estado haciendo cursando primero y segundo y ahora se reincorpora a tercero. O sea, que todo eso existe y es verdad que quizá en el campo de la discapacidad intelectual, el ámbito universitario, ya pues hay ejemplos buenísimos, como todos sabemos, ¿no? De Pablo Pineda, que ha hecho una carrera, pero va todavía un poquito más despacio.
¿Cuál ha sido tu experiencia personal, Jesús, a la hora de formarte como actor? Bueno, eres prácticamente ciego, ¿no? ¿Tienes un 10% de visión? Sí, para mí sí que es verdad que al principio, cuando entré en la Escuela de Artes Escénicas de León, pues sí que chocó mucho que una persona ciega quisiera ser actor y que tuviera su propio espectáculo y fue muy, muy importante la formación que me dieron en el festival, una mirada diferente, porque ahí sí que lo vi como algo normalizado. Claro, yo cuando entré en la Escuela de Teatro de León, a mí se me pide un certificado médico que demuestre que yo puedo hacer teatro. Claro, me pareció algo muy fuerte porque evidentemente a otras personas con otra condición ese certificado no se les pidió. Y sin embargo, claro, en el festival Una Mirada Diferente pude estar formado en total inclusión, con profesionales buenísimos, premios nacionales de teatro, bailarines maravillosos que sacaron de mi cuerpo un potencial que yo ni sabía que tenía. Claro, yo en la Escuela de Artes Escénicas de León en expresión corporal, lo que hacía era estar sentado en una silla, observar lo poco que veía e interpretar un poquito con los brazos. Bueno, Inés sabe que yo llegué a una mirada diferente y bueno, fue la metamorfosis. Porque bueno, me empecé a agachar, me empecé a sentar en el suelo y claro, la verdad es que creo que poco a poco se están dando pasos en las escuelas a la hora de asumir que hay que formar también a actores con discapacidad y hay que adaptar los currículos y evidentemente todo el método, claro. Sí, Claro. sí. Sí, y a cada persona con su discapacidad pues hay que adaptarse también, claro, es que al final es la única manera, está claro. ¿Cómo creéis que viven hoy en día los actores con discapacidad? Bueno, en una época está muy marcada por las redes sociales, por la imagen, que por eso es tan importante vuestra labor, ¿no? También para que ellos vean que pueden llegar a donde quieren, ¿no? ¿Cómo creéis que viven esta realidad hoy en día? Muy marcada por la imagen, por las redes sociales, por el like, por cómo impacta en el colectivo de discapacidad. Jesús, ¿tú por ejemplo, cómo lo ves? Ay, ¿no le oímos? ¿Hola, Jesús? Jesús, ¿no te oímos? Ahora, Ahora, ¿verdad? ya. Sí, pues yo creo que esta tendencia a los likes, a sacar todo en redes sociales, creo que por un lado sí que puede crear cierta extrañeza en personas que están muy acostumbradas a cierto tipo, digamos, de cierto tipo de físicos, de cierto tipo de actividades que se cuelgan en las redes, cierto tipo de, digamos, de influencers. Entonces, ahí sí que la presencia en el mundo de las artes y en el mundo de los photocalls, todo este mundo de personas diferentes, creo que puede chocar, pero también es muy interesante. Y luego está el otro lado, el lado de cómo las redes sociales ayudan a los actores con discapacidad, pues también a influir, a tener su propia comunidad, por ejemplo en Instagram,
y hacer que la gente pueda llegar a ellos a través de esos canales. Me consta que hay actores y actrices con discapacidad a los que se ha llegado pues directores de casting, etcétera, a través de las redes. Y creo que estos canales, junto con el visionado de estos actores y actrices en obras como por ejemplo Cáscaras vacías, pues creo que es muy importante que gente, algún director de casting que haya visto a un actor en alguna obra de teatro inclusiva que pueda acceder a comunicarse con este actor o actriz a través de las redes, de Instagram, por ejemplo, creo que es muy positivo. Muy bien. ¿Cómo veis vosotras el tema de la discapacidad y las redes sociales? Bueno, yo creo que inevitablemente si entras en ese juego al que juega la mayoría, ¿no? De mostrar como la perfección y todo me va bien y todo tal, pues ahí es que es muy difícil competir, pero hasta para mí, o sea, para cualquiera, ¿no? Pero es verdad lo que dice Jesús, que sí que abre una puerta a la visibilidad que yo creo que es muy interesante y que genera muchas nuevas oportunidades. Creo, y esto es una opinión muy particular, que el riesgo también que hay ahora en las redes sociales es que tendemos mucho a magnificar como los ejemplos de superación, ¿no? Y entonces siempre los perfiles que más atraen y lo que más se cuelga en las redes es pues eso, el que ha conseguido, que ha ganado no sé cuántas medallas, que en el caso de Jesús, que ha ganado un premio Goya, que tal. Y claro, eso para muchas veces para el colectivo se convierte en un lastre, porque parece que es que o eres un superhéroe o no, o sea, de repente ya no hay que eliminar las barreras, es que vosotros sois capaces de saltarlas porque sois superhéroes. Hombre, no, habrá quien pueda, quien tenga la oportunidad y quien tenga la capacidad en el terreno que sea para conseguirlo y otros muchos que no, que necesitan que las barreras las eliminemos nosotros. Entonces creo que hay que hilar muy fino para no generar como un exceso de ejemplos de superación que al final nos lastren. A mí me interesan especialmente cuentas de Instagram que no son las de esas chicas que se ponen ropa o chicos perfecta. No o sea, esa parte me parece que va en contra de lo que yo soy o de lo que a mí me gustaría ser o de lo que a mí me interesa. Entonces, por ejemplo, Cristina es mamá de Yago y tiene una cuenta chulísima que se llama Siguiendo a Yago. Y me acuerdo cuando empecé a ver sus fotos y todo esto, me fascina, ¿no? Ver cómo alguien poco a poco pues va haciendo avances, va evolucionando y les causa tanta emoción a sus padres, ¿no? Que supongo que a ti te ha pasado lo mismo, Esther, que cuando nace un peque así, pues no sabes cuándo va a andar, cuándo va a poder moverse solo, si algún día va a poder poner la cucharita o todas estas cosas, es súper emocionante. Entonces, adquiere valor una red que desde el punto de vista general es bastante superficial cuando ves ejemplos como este, como el del viaje de Marta o como el de otros muchos chicos que hay en las redes por descubrir esta familia norteamericana que también, ahora no me acuerdo de cómo se llama, pero que son un montón, ¿no? Y tenían un niño con síndrome de Down y adoptaron otro y es que es una gozada ver sus vídeos. A mí eso me emociona porque me hace creer en la humanidad, porque ahora que estamos con lo del confinamiento hemos visto tantas actitudes que hablábamos fuera antes de empezar a grabar, de gente que le molesta la felicidad de los demás o que alguien tenga un privilegio por encima de ellos, pues esto digo, uff, cuánto nos falta de evolución, pero cuando veo estos otros ejemplos digo, no, ya hay gente que sí que es inspiradora, que está evolucionada, que es consciente de lo que de verdad importa. Cristina, no sé si por alusiones quieres comentar algo sobre vuestro canal. Sí, bueno, no. A ver, nosotros en su día creamos el perfil de Yago un poco precisamente para dar visibilidad a la artrogriposis y porque somos unos firmes convencidos de que al final, a pesar de las dificultades, creo que se puede ser feliz y es como una necesidad transmitir al mundo de que bueno, pues oye, esto está aquí. Y nosotros le tenemos que acompañar e intentar disfrutar de sus pequeños logros, que efectivamente muchas veces es muy duro, pero creo que enriquecen y que, o sea, a mí Yago me alegra la vida y me la llena completamente como madre. Entonces, bueno, y ahora metiéndonos en todo esto de la asociación y tal, pues si no llega a estar él, seguramente no lo hubiésemos hecho, ¿sabes? Entonces, pues bueno, y me alegra de que haya gente que le guste y que realmente consigamos llegar a generar positivismo.
Está claro. Bueno, no sé si alguien que nos esté viendo, que nos haya logrado ver en nuestro canal de YouTube, si tenéis alguna pregunta, por favor, ponedla y, bueno, nuestros participantes la responderán. Pero sí me gustaría lanzarles a ellos una última pregunta. Vamos a ir cerrando ya, vamos a hacer casi una horita con el debate. Sobre, bueno, ¿qué mensaje os gustaría hacer llegar a una persona, a un chico, una chica que tenga discapacidad, que le guste el mundo de las artes escénicas, que no lo sé, ¿qué les diríais? Mira, yo tengo un ejemplo buenísimo de un chico que me sabe fatal porque ahora no me acuerdo de su nombre, perdóname si algún día ves este vídeo, pero que se graba escenas de campeones, él haciendo de actor, y entonces pone al otro en el play y él contesta el diálogo de uno de los campeones. Entonces luego monta la escena súper bien, que parece que es él actuando con uno, pues, con quien sea, ¿no? Y entonces, ver ese entusiasmo, ese amor, el decir, yo lo voy a conseguir, no voy a parar. Me consta que se los ha mandado a Javier Cese, me los ha mandado a mí, se los ha mandado a todo el mundo porque ha dicho, yo en Campeones 2 voy a estar. Yo creo que eso nos llevan tanta ventaja también las personas con discapacidad intelectual, porque es que, ¿cuántas veces hemos oído, tú eres tu peor enemigo, si te lo crees lo consigues? Y no sé qué nos pasa a las personas, entre comillas, con capacidad, que de repente a los 14 años perdemos esa capacidad y ellos no la pierden nunca. Ellos son súper capacitados de creer en ellos mismos y que las cosas se consiguen. Entonces, no les tengo que recomendar nada, que nos lo recomienden ellos a nosotros, que nos digan cómo conseguir esa fe, esa ilusión, ese no caer, no venirse abajo, ¿sabes? He visto tantas veces a todos los compañeros cuando les dan una mala noticia o una desilusión, es verdad que les afecta mucho, pero se les pasa tan rápido. Guay, ¿no? Pues eso, o sea, que no, que nos digan ellos a nosotros cómo tener a coach. Inés. Sí, ¿Hola? yo creo que sí, ¿me oís? Sí. Yo creo que el mensaje está claro, ¿no? O sea, que no deben rendirse, que tienen que apostar por ellos si es lo que quieren, que tienen que también ser conscientes de que esta es una profesión muy complicada, ¿no? Con momentos altos y bajos, Atenea lo sabe y Jesús también en primera persona, ¿no? O sea, que también está a veces como muy mitificada y parece que ser actor es ser Mario Casas y estar todo el día en las portadas de las revistas y no, es otra cosa, ¿no? Entonces, que tomen conciencia de lo que es en realidad, pero que si de verdad es su sueño, que lo peleen y sobre todo que exijan lo que es su derecho, ¿no? O sea, que si se quieren formar en una escuela, que no consientan que nadie les cierre la puerta y que si quieren acceder a un casting, que tienen que tener esa oportunidad. Luego les cogerán o no, pero nadie les puede negar esa oportunidad, ¿no? O sea, que tienen que ser reivindicativos en eso. Muy bien. Jesús, ¿algún mensaje que quieras hacer llegar a personas que nos estén viendo? Sí, que yo cuando me planteé ser actor, lo hice pensando en que en mi convencimiento de que yo era eficaz a la hora de transmitir emociones, transmitir sensaciones, y en ningún momento pensé que yo tenía una discapacidad. De hecho, en los primeros espectáculos míos no menciono ni la ceguera, ni discapacidad, porque yo entendía que sí, es verdad que mi cuerpo tenía una discapacidad sensorial, pero que mi capacidad actoral y mi empeño por ser actor iba en un camino totalmente distinto a eso. Y bueno, es curioso, por ejemplo, yo nunca había actuado con gafas hasta Campeones. Me costó un triunfo, sangre, sudor y lágrimas actuar con gafas. Y claro, pues yo creo que la discapacidad está ahí, tenemos que tenerla en cuenta, pero a la hora de tomar una decisión profesional, además tan dura, que exige tanta renuncia como es la profesión de actor, pues sí que es verdad que no tiene que pesar, que la tengamos o no, tienen que pensar, tiene que pesar pues otras condiciones, que nos veamos capaces de transmitir, que nos veamos con ilusión de crecer, de formarnos,
Eso yo creo que es lo más importante. Luego, la discapacidad pues es importante en la vida, pero no a la hora de decidir nuestra inclinación profesional. Por supuesto, la discapacidad no tiene que impedirnos alcanzar nuestro sueño. Muy bonita esa frase y una verdad, como un templo, la verdad. ¿Tenéis idea de si va a haber una nueva versión de la película, una secuela de Campeones? ¿Tenéis información que nos podáis contar? Uy. Todo top secret. Bueno, lo podríamos contar, pero tendríamos que mataros luego. Es todo secreto. Todo secreto, pero bueno, ojalá, porque desde luego el espíritu que inundó a toda la sociedad, ¿no? Esa película, pues es muy bonito, seguro que tendría otra vez mucho éxito y además es muy necesaria, ¿no? También. Pues nada, yo creo que aquí finalizamos porque no tenemos ninguna pregunta de nuestra audiencia, que creo que ha sufrido algunos problemas, con lo cual, bueno, técnicos. Así que una pena. De todas formas, colgaremos este debate tan interesante en nuestra web y en nuestro canal de YouTube. Sí me gustaría cederle el paso de nuevo a Cristina para que, si quieres, te despidas y cierres el debate. Yo daros otra vez de nuevo las gracias, de verdad, por dedicarnos este ratito, porque es un colofón para el Día de Artrogriposis espectacular. Y nada, creo que aquí todos creemos firmemente que la discapacidad enriquece y creo que es una muy buena labor intentar que la sociedad se dé cuenta realmente de que la diversidad funcional y conseguir que todo el mundo cambie la mirada. Muy bien. Pues nada, gracias a todos por hacernos cambiar la mirada. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por estar aquí hoy. Un abrazo. Gracias. Chao.